presenta Vox Populi. Conduce Francisco Pirulo Oyarzo. Muy buenas tardes, estimados oyentes, televidentes de Polar Comunicaciones de Vox Populi. En esta tarde de lunes 1 de febrero, el primer día del mes, comienza el segundo mes del año, y contingencia y actualidad política a través de las pantallas de Polar Comunicaciones. A propósito, en el tercer bloque vamos a estar entregando el balance COVID, el reporte del día 1 de febrero, además con el antecedente que han llegado 18.000 vacunas a la región de Magallanes. En el segundo bloque vamos a estar conversando con el obispo Bernardo Vázquez con respecto a la nueva administración que tiene la residencia del Hogar de Cristo, un tema no menor que causó atención en los magallánicos cuando se anunció el cierre de esta casa, de esta hostal, podríamos decir, donde están los adultos mayores, pero bueno, aquello vamos a ahondar en el segundo bloque, porque ahora saludamos a quien nos acompaña. Ella es candidata constituyente, ella es candidata al proceso constituyente, Elisa Amanda Justinianovich. Ella es doctora en Ingeniería Química, es investigadora de la Universidad de Magallanes y llega a disputar, a querer estar ocupando uno de estos 3 cupos que tiene el proceso constituyente para Magallanes a través de la coordinadora feminista de Punta Arenas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Ustedes me imagino que bien ahí en la radio, yo igual aquí aprovechando la tarde para hacer algunas últimas cosas de trámites y qué sé yo, porque ya mañana voy a estar unos días un poquito más encerradita en casa porque me toca una intervención en el hospital, así que... Pero nada, algo sencillo, que estaba en lista de espera hace bastante tiempo, así que ya que me llamaron, pues tengo que aprovechar de hacerlo. Bueno, conversábamos el otro día también en una edición anterior de Vox Populi. El proceso constituyente es el que va a reescribir o el que va a escribir nuestra Constitución, porque en rigor debiese comenzar esta Constitución en una hoja en blanco. Hay que recordar que esta Constitución tiene el timbre del año 1980, pero es una Constitución que viene acompañando a nuestro país en todo el proceso de la historia de Chile. Así que ese es un tema no menor, cómo se va a escribir esta Constitución, que por cierto no es una lista de deseos la Constitución política del país, porque también esta reescritura emerge desde una explosión social. Bueno, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo llegas a esta candidatura? Y bueno, ¿cuál es el trabajo que esperas realizar? Bueno, sí, efectivamente es algo histórico en nuestro país que por primera vez tengamos la posibilidad de escribir una constitución con personas que sean elegidas democráticamente, ¿no? Porque la historia de nuestras constituciones siempre han sido a puertas cerradas por personas que están principalmente en posiciones de poder, en grupos privilegiados, que han escrito, y por sobre todo hombres, ¿cierto?, sin ninguna posibilidad de que las mujeres puedan tener ninguna voz, ninguna apreciación en los escritos de esas constituciones que hemos tenido en nuestro país. Así que desde esa mirada, claramente que hay un avance tremendo desde los movimientos feministas de poder impulsar un proceso que sea paritario, que esté garantizada la paridad en este proceso, y por otra parte que efectivamente tengamos la posibilidad de elegir a las personas, ¿no? Eso yo lo encuentro un tremendo avance. Y que se haya abierto desde los movimientos sociales, pues es algo que yo creo que se ha seguido manteniendo con mucha fuerza, ese ímpetu, esos deseos de que realmente sea gente digamos, de los movimientos o de las organizaciones sociales que estén presentes también en esa convención constitucional y no los partidos políticos que han sido impugnados fuertemente en este último periodo por esta crisis de representatividad que estamos viviendo en el país. Así que, bueno, yo lo veo con buenos ojos. Creo que hay harta posibilidad para los independientes para poder estar en esa convención y de esa manera poder plasmar estas demandas que han resonado fuertemente en las calles este último periodo
y ahora de una forma concentrada. Sin embargo, han habido múltiples explosiones estas últimas décadas, ¿no? Y que no habían sido escuchadas, no había habido una forma de viabilizar, de poder de ejecutar estas demandas sociales muy profundas en distintas áreas, o sea, en el área de la salud, de la educación, de las pensiones, de la vivienda, etcétera, etcétera, y que ahora en el fondo se concentran, se genera esta explosión ya más masiva, donde finalmente es una revuelta por, en general, la precarización de la vida, ¿no? Por demandar mayor justicia, mayor equidad, mayor acceso a oportunidades, y eso se traduce a nivel constitucional en poder transformar una constitución que pone un Estado con un rol netamente subsidiario a uno que pueda garantizar derechos humanos en este país, ¿no? Así que bueno, en eso estamos, encauzando esas demandas con mucha responsabilidad, tomando todos los resultados de los cabildos, de las asambleas que se han realizado con mucha intensidad desde octubre del 2019 a la fecha, y trabajando desde un mandato único, desde la coordinadora social, ¿no? Un mandato único que logra concentrar en el fondo todas estas demandas y que son en definitiva años de lucha. Entonces es una responsabilidad grande, pero la estamos tomando de una forma con mucho trabajo, con grupos bien diversos de personas que confluyen en pos de este propósito. Te lo planteaba en la introducción, la Constitución Política de Chile no es una lista de deseos, es un marco que regula la ley, la convivencia de un país. ¿Qué pasa y cuál es tu visión, por ejemplo, frente al agua, al agua chilena? Hay algunas noticias también, ¿no es cierto?, que han salido producto de las inundaciones que se producen en el norte del país, en el Cajón del Maipo. En fin, ha sido sensación noticiosa esta problemática, y muchos también apuntan a los relaves mineros que están en las alturas de la cordillera, y que esto también, ¿no es cierto?, podría estar causando como consecuencia esta desgracia que ha golpeado el Cajón del Maipo. Por otra parte, están las empresas sanitarias, que son las que manejan el agua en Chile. ¿Cuál es tu visión, Elisa, frente a este vital elemento que hoy día, podríamos decir, está en manos de empresas extranjeras en nuestro país? Sí, efectivamente. Bueno, más que mi visión, lo menciono como algo nuestro, ¿no? Porque efectivamente es algo que hemos ido trabajando en forma colectiva y con muchas personas, con una multiplicidad de miradas. Y realmente aquí la problemática obedece principalmente que nuestra Constitución defiende muchísimo la propiedad privada, ¿no? Pero no dice nada en torno a los bienes comunes. Entonces yo creo que un desafío muy grande es poder establecer y garantizar lo que son los bienes comunes para la población. Y en eso evidentemente cae el agua. O sea, el agua es algo vital, un elemento que es vital para la vida, y no solamente la vida humana, sino que la vida de todos los ecosistemas, ya de todos los seres vivos, y obviamente tiene también una preponderancia en todos los seres no vivos también de los ecosistemas. En ese sentido, pensar, por ejemplo, los cauces, pensar las cuencas, ¿cierto?, como algo en lo cual nos pudiéramos pensar como una unidad que fundamenta también la vida de las comunidades en torno a esas cuencas, por ejemplo, y de esa manera poder determinar cómo se utiliza esos bienes que son comunes en beneficio de la comunidad completa, de toda la población. Pensar el agua como un bien común, ¿cierto?, para beneficio, para poder sostener la vida de esas comunidades, tanto seres vivos, humanos como no humanos, ¿cierto? Y también pensar en que si eso es prioritario, pues entonces si hay excedentes, ver de qué manera podemos avanzar en desarrollo o mantener el desarrollo de las comunidades, desarrollo ya sea de las industrias, de las empresas, de lo que sea, pero poniendo hincapié y volviendo nuevamente a poner en el centro de la actividad humana la vida, ¿sí? Por sobre, en el fondo, los intereses de las transnacionales, de las grandes empresas, que es hoy en día lo que tiene prioridad, y eso es lo que vemos lamentablemente, como sucede en el norte de nuestro país, que la sequía está afectando principalmente a las personas que no tienen agua para su consumo personal, para su higiene, ¿cierto?, para poder regar sus sembradíos. O vemos por culpa de que las mineras, ¿cierto?, tienen los derechos de agua, y que afectan obviamente toda la cuenca que va ríos abajo. O por otra parte el problema de las paltas, que ocasionan una sequía tremenda alrededor de las comunidades donde están estas grandes agroindustrias. Entonces, poder volver a posicionar bienes comunes en la Constitución y asegurarlos para el buen vivir de las comunidades me parece algo central, nos parece algo central de todas maneras.
¿Cuál es la visión que se puede llevar desde la Constitución o cuál es el planteamiento frente al tema de las pensiones de vejez? Un tema sensible, un sistema que pudiese ser sustentable, pero que tiene, podríamos decir, satanizada algunas cláusulas como la expectativa de vida, la herencia que se produce si el beneficiario fallece, varias cláusulas que obviamente no van en beneficio de los jubilados, pudiendo serlo claramente. ¿Cuál es el camino que crees que hay que implementar como país para un sistema de pensiones no solo justo, sino sustentable? Sí, pues efectivamente, Francisco, tú bien lo dices, o sea, el sistema de FP sirve para enriquecer los bolsillos de las empresas que están en el fondo lucrando con algo que debiese ser un derecho humano y sin derecho, o sea, ¿cómo es posible que estén lucrando empresas privadas con nuestros derechos? Las pensiones debiesen ser un derecho humano garantizado. Y no están sirviendo para dar pensiones, y esa es la realidad. Y claramente la apuesta aquí de las personas en las que estamos involucradas, tanto en esta campaña, en la coordinadora social y en un amplio espectro de organizaciones sociales y de listas que emergen de movimientos sociales en todo el país, apuestan por el proyecto de la coordinadora No Más FP, que básicamente consiste en poder otorgar un sistema de seguridad social que sea integral y que sea universal. Universal en el sentido de que hay muchas personas que trabajan toda su vida, siendo principalmente mujeres, ¿cierto? Mujeres sostenedoras de sus familias, sostenedoras de los hogares, mujeres que se encargan y que dedican su vida a los trabajos de cuidado y que no están dentro del sistema porque no es un trabajo que sea visibilizado. Ya es un trabajo que es invisible, que no recibe remuneración, que no cotiza y por tanto no recibe una pensión o si recibe una pensión es una pensión miserable. Entonces para nosotras es vital defender un sistema de pensiones que sea universal y que sea solidario, ¿no? El tema de la salud, sabemos que, bueno, hoy día, si bien se pudiese hablar en algún momento en el país de esperas para intervenciones, de listas de espera se habla, ¿no es cierto?, para exámenes o intervenciones, se pudiese apreciar que el país ha avanzado de buena manera en salud. Hay CEFAM en todas las ciudades. ¿Cuáles son las propuestas que tienes en salud para la constitución de nuestro país? Bueno, la salud en cuanto como derecho humano que debiese estar garantizado, pues cabe dentro de nuestras propuestas de una seguridad social que sea integral, ¿no? Y que sea universal. Y en ese sentido tenemos que afiatar, tenemos que fortalecer el aparato público para que pueda garantizar estos derechos como corresponde. Lo que vemos hoy en día es que en un rol subsidiario efectivamente es lo que va quedando, ¿cierto? Que no cubren los privados, lo que se hace cargo el sistema estatal. Y eso corre también para la salud. Vemos como el sistema de salud se desangra por estar financiando todo lo que no tiene posibilidad de cubrir en el sistema público, ¿cierto?, para poder financiarlo por la vía privada. Si nosotros, y eso lo sabemos, todas las personas que estamos en FONASA, cuando tenemos que hacernos un examen y hay demasiada lista de espera, pues nos derivan, por ejemplo, al hospital, o sea, nos delegan o nos mandan a la Clínica Magallanes, por ejemplo, a hacernos los exámenes, y en la Clínica Magallanes sabemos que se paga, por ejemplo, 5, 6 o muchas más veces el valor que corresponde a esos exámenes por ser una entidad que es privada, ¿no? Correcto. Entonces, no debiese corresponder que el Estado tiene que financiar a quienes estamos en el sistema público a través de pagar sobreprecios en el sistema privado. Entonces, bueno, hay que fortalecer claramente lo público para que realmente pueda funcionar y dar garantías de aquello que nosotros pretendemos que se garantice, ¿no? Que es la salud, una salud de acceso, una salud digna para todas las personas. Elisa, en la educación, entiendo que tú también estás ligada a la Casa de Estudios Estatal, la Casa de Estudios Superiores, la Universidad de Magallanes. Se ha avanzado en los últimos años en garantizar el acceso a la educación, sobre todo, ¿no es cierto?, la educación superior, que en algún momento fue un elemento mercantil dentro de nuestra sociedad chilena. ¿Cómo es hoy día el tema precisamente de la educación y cómo se debiese abordar en un nuevo contexto constituyente?
Sí, efectivamente, también cabe dentro de las demandas, ¿no? En cuanto a educación como derecho humano que tiene que estar garantizado, pues también deberíamos garantizar los sistemas educativos, el acceso a la educación como algo que sea gratuito, ¿no? Y gratuito es una palabra que también incomoda porque en el fondo no es gratuito, sino que deriva de nuestras pensiones, ¿no? Es algo que lo financiamos en el fondo todos y todas las chilenas en este país. Y la educación universitaria también cabe dentro de eso, ¿no? Sabemos que hay muchísimas familias, muchísimas personas que se endeudan con estos créditos CAE, Que por están ejemplo, muy endeudadas. o que están muy endeudadas, ¿cierto? Por tener que financiar lamentablemente sus estudios universitarios, que son costosos, son tremendamente caros, 10, 20 años pagando, o sea, prácticamente toda una vida de trabajo, ¿cierto? Pagando las deudas de los estudios universitarios, y eso claramente es algo que tenemos que cambiar en este país. Así que si me preguntas, yo voy y vamos efectivamente por gratuidad en el sistema educativo. Finalmente nos ha tomado el tiempo, 16 con 24 minutos. Elisa, bueno, tú representas al movimiento feminista, estás muy preocupada de la paridad, es algo que también se ha considerado para el proceso constituyente. Alguna vez escuché, bueno, en Chile las situaciones, los problemas se enfrentan con la creación de una ley o con una pastilla. Ahora, ¿por qué te digo esto? La violencia hacia la mujer es un tema muy sensible en nuestro país, en nuestra sociedad. No necesariamente cuando se produce un feminicidio se ejerce violencia a la mujer, es algo que está presente en distintos ámbitos que al parecer esto radica en la inteligencia emocional, en la educación de los varones claramente y también de las mujeres, un tema de género muy complejo. ¿Cómo se puede tratar esto desde una constitución política? Bueno, aquí claramente lo que tiene que tomar una responsabilidad principal es el Estado, ¿no? En poder garantizar, y es algo que nosotros vamos a pelear también a nivel constitucional, que se pueda garantizar vidas libres de violencia para mujeres y disidencias sexuales. O sea, tú bien lo dices, es una problemática tremendamente brutal. Estamos en una de las regiones donde se encuentran los índices más altos de violencia intrafamiliar, más altos de abuso sexual. Vemos como también nosotras que estamos activando hace muchos años en organizaciones feministas, haciendo acompañamiento a mujeres sobrevivientes de violencia, ya sea terapéuticos, ya sea acompañamientos en términos de asesorías legales, jurídicas, con los contactos con las compañeras de Abofem, y así vemos como el sistema judicial tampoco da respuestas a estos casos, ¿no? No hay ninguna garantía para mujeres que denuncian a poder efectivamente quedar sus vidas aseguradas de que no van a ser nuevamente vulneradas o violentadas por sus maltratadores, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros aspiramos a que eso se pueda garantizar, vidas libres de violencia. Y eso no es solamente algo que se decreta en la parte poética, en la parte dogmática de la Constitución, sino que realmente nosotros pretendemos que esto tenga una bajada a toda la parte orgánica, es decir, que se pueda esta garantía bajar hacia las instituciones para que se puedan hacer responsables en cuanto a educación, ¿cierto? Sanción, prevención y reparación. ¿Ya? Eso es algo que tiene que estar garantizado y tiene que estar bajado a la parte orgánica. Y por supuesto es un enfoque de género que nosotras pretendemos que sea transversal a toda la Constitución, ¿sí? En cuanto nos puedan nombrar como sujetas políticas, ¿sí? Pero también que sea transversal a todas las instituciones. O sea, sabemos que también hay violencia de género tanto en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, etcétera, etcétera. Entonces, nosotras pretendemos que este enfoque sea transversal, y por eso nos interesa muchísimo estar como feministas en esa convención para poder garantizar que esto sea así, sea plasmado de esta manera. Queremos agradecer el tiempo, la conversación en torno a esta nueva constitución política de Chile que se va a comenzar a trabajar seguramente con cabildos, escuchando a la ciudadanía y bueno, entregando un nuevo marco para este Chile del 2021. Así que muchas gracias por conversar con Vox Populi, Elisa
Justinianovic. ¿Es croata el apellido? Justinianovic. Sí, es croata. Sí, Elisa Justinianovic Campos, ahí mi madre presente. Bueno, comentarte solamente antes de despedirme, que efectivamente, como tú mencionas, seguimos abiertas con todos los espacios de participación, tanto desde la Coordinadora Feminista. Tenemos el Parlamento Feminista que abrimos en enero del año pasado y lo hemos mantenido abierto sesionando durante todo el año, y vamos a seguir durante todo el proceso de la Convención Constituyente, porque creemos que esto tiene que ser participativo para que sea legítimo. Y desde la Coordinadora Social, por supuesto, también mantenemos todos los espacios de participación abiertos. Vamos a probablemente establecer también procesos de cabildos para poder seguir fortaleciendo esto que nosotros le llamamos mandato popular, que emerge desde el territorio, desde las comunidades de nuestra región. Así que invitadísimos, invitadísimas a participar, las puertas están abiertas para que así hagamos de este proceso un proceso que sea pluralista, que sea abierto, que sea democrático y participativo, y así estemos todas las voces incluidas y plasmadas en esta nueva constitución que queremos para el país. Muchas gracias, Elisa Justinianovic, candidata a constituyente. Nos vamos a ir a la pausa. En el segundo bloque vamos a conversar con el obispo Bernardo Bastres, porque en septiembre del año pasado fuimos golpeados con una noticia muy desagradable. Se anunciaba el cierre de el Hogar de Cristo, que alberga a nuestros abuelos más desposeídos. Bueno, hay una nueva iniciativa que va de mano de la Iglesia y vamos a tener mayores antecedentes con el obispo Bernardo Bastres. Nos vamos al corte.